Bueno, los saludo y vamos a continuar con el ciclo de cápsulas para la preparación del examen de grado, pero en este caso vinculado al proceso penal. Ahora, de lo que vamos a hablar hoy día, en unos 5 minutos, desarrollando este tema bastante sucintamente, va a ser de los principios que inspiran al proceso penal actual. Lo primero que hay que indicar que son varios principios los que inspiran al proceso penal actual y esos principios son similares o juegan similares roles a los que juegan en el proceso civil. En segundo lugar, vamos a revisar solamente 3 principios, a pesar de que existen muchos más principios. Y en último lugar, se va a dejar una descripción con el link respecto de la clase respectiva donde se desarrollaron estos principios el año pasado, es decir, el año 2021. Entonces, ¿cuáles son los principios que vamos a, de manera muy resumida, a mencionar? El principio acusatorio, el principio de inocencia y el principio de eficaz administración de los recursos en la persecución penal. Vamos primero al principio acusatorio. El principio acusatorio se encuentra dentro de los llamados principios orgánicos porque lo que hace es distribuir funciones eh, en la reforma procesal penal, en el proceso penal actual. ¿Cómo se distribuyen estas funciones? Bueno, muy sencillo. Se deja a los órganos jurisdiccionales la función de juzgar, aunque parece de perogrullo, antes no era así, con la reforma, los órganos jurisdiccionales, es decir, los juzgados tanto de garantía como el tribunal oral o penal, su función es principalmente el juzgar. Ahora, respecto al juzgado de garantía, tienen, aparte de la función de juzgar, como sabemos en los procedimientos especiales, también tienen el control de la instrucción, es decir, el control de la investigación y también el cumplimiento de las penas. Ahora, ¿de qué trata este principio acusatorio? Como ya les dije, distribuir funciones. Por una parte, el órgano jurisdiccional se encarga de juzgar, de ejercer jurisdicción. Y por otro lado, una entidad estatal denominada Ministerio Público se encarga de la investigación penal y también se encarga de la acusación, es decir, del ejercer la acción penal en su plenitud para llevar un caso ante la justicia penal. Ese es el principio acusatorio, principio que distribuye, como ya dije, las funciones. Ahora, el principio acusatorio puede ser un principio acusatorio puro o un principio acusatorio mixto. Lo importante es la división de funciones. Cuando hablamos de un principio acusatorio mixto, siempre están entregadas a entes diferentes, el juzgamiento y la persecución penal. En el mixto, en el principio acusatorio mixto, la función de persecución penal es entregada, por ejemplo, a un juez instructor y a otro juez, en este caso un juez que juzga, un juzgador, es entregada la función del juzgamiento. Es decir, aquí se separan funciones, pero dentro del mismo órgano, en este caso el órgano jurisdiccional. Y el sistema que tiene Chile, que es el sistema acusatorio puro, en donde el órgano jurisdiccional está separado, es decir, el órgano que juzga y que ejerce jurisdicción está separado del órgano que investiga y acusa. Ese es el principio acusatorio. Este principio acusatorio tiene múltiples consecuencias que no es del caso mencionar ahora, pero una de las consecuencias esenciales es que si no hay un ente que empuje la acusación o que empuje la investigación, el resultado de la causa va a ser el sobreseimiento definitivo, es decir, el término de dicha causa con absolución por parte del órgano jurisdiccional. Por otro lado, si es que no se someten a decisiones, a decisión del juzgador, ciertas discusiones, ciertas situaciones, tampoco el jugador está en posibilidades de actuar de oficio. Esas son principalmente las consecuencias, pero como les digo, las consecuencias están más bien revisadas en la respectiva clase. Ahora, en cuanto al principio de inocencia. Si bien el Código Procesal Penal en el artículo 4 del mismo código indica la presunción de inocencia, es decir, que al imputado se le presume inocente, esto significa que el imputado
no puede tener ninguna o no puede recaer sobre él ninguna de las consecuencias de la persecución penal, o mejor dicho, de una sentencia condenatoria, mientras esta sentencia no se encuentra ejecutoriada. Obviamente, excepcionalmente, puede afectar al imputado ciertas decisiones jurisdiccionales en su contra, a pesar de no estar condenado de manera ejecutoriada, como son las medidas cautelares personales. Ahora, ¿por qué se le denomina principio de inocencia? Se lo denomina principio de inocencia porque es más que una presunción, porque está establecida en la Constitución de manera indirecta a propósito del artículo quinto, inciso segundo, que hace remisión, como todos sabemos, a los tratados internacionales que versan sobre derechos humanos. Bueno, la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 8.1, establece esta presunción de inocencia. Por eso hablamos de un principio de inocencia, porque tiene rango constitucional, y también hablamos de un estado de inocencia que se termina solamente con el acaecimiento de una sentencia condenatoria ejecutoriada. Por ende, podemos decir que este principio, este estado de inocencia, esta presunción de inocencia, no es una presunción de derecho, es una presunción simplemente legal que puede ser derrotada durante el juicio oral con la aportación de pruebas suficientes para derrotar dicha presunción. Ahora, en tercer lugar, el principio de eficaz administración de los recursos de persecución penal. Esto tiene que ver con que la justicia penal eh, toma una decisión. El sistema procesal penal chileno toma una decisión, y la decisión es que es imposible perseguir todos los delitos que acaecen, que suceden en Chile. Y por lo tanto, es necesario concentrarse en los delitos más importantes y que tengan una mayor connotación social. Y en ese sentido, existen ciertos delitos que tendrán otras salidas u otras soluciones diferentes a la solución penal, que se pueden dar a través principalmente de la justicia civil, a través de otro principio también vinculado, que es el principio de la justicia consensuada, que está en íntima relación con las salidas alternativas, que también fueron tratadas en otra cápsula. Ahora, esta eficaz administración de los recursos también implica de que en ciertas situaciones, también a propósito de la voluntad del imputado, es posible llegar a una condena en un procedimiento especial que no va a implicar un juicio oral, siempre y cuando se cuente con la voluntad del imputado. En estos casos tenemos el procedimiento abreviado y el procedimiento simplificado con aceptación de responsabilidad. Bueno, es lo que les puedo decir, y les voy a dejar toda la información al respecto en el link. Hasta luego.